Bienvenida. Esto es una charla que estamos haciendo presencial acá en la sala bar del colegio, organizada por el Instituto de Derecho Económico de Comercial y Económico y el Instituto de Derecho Deportivo. Es bimodal, o sea que hay gente acá presencial y bueno, están ustedes por Zoom. Y bueno, va a tener dos temas que vamos a abordar, vinculados justamente con las dos materias, con el derecho comercial y con el derecho deportivo. En primer lugar, va a hablar el doctor Sebastián Capucci, que está acá al lado mío. Sebastián, bueno, es docente de la Facultad de Derecho, ha profundizado todo el tema de derecho a la imagen, ha escrito un libro sobre publicidad comercial, o sea que bueno, lo hemos tenido recientemente en la especialización de Derecho Deportivo que organiza la Facultad de Derecho como docente. Así que bueno, él va a hablar del contrato de sponsorización, las cláusulas morales en el deporte. Y al final de la charla, bueno, yo voy a hacer un comentario también sobre otro tema que está vinculado al reglamento de agentes y a una medida cautelar dictada recientemente que suspende parte de su articulado. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar y le voy a dar paso a Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a emitir a dos más que están acá. Bueno, el tema por el cual me invitó Lisandro a conversar el día de la fecha, entiendo que es un tema muy actual y que guarda una íntima relación. Disculpen que no los miren a los presentes, porque alguien, si no me tengo que hacer punto a focar en algún lado. Eh, Tiene mucha importancia en relación a un tema que tiene que ver con la forma de tanto los deportistas o las instituciones deportivas para recaudar fondos. En la actualidad, pensar que tanto los deportistas o las instituciones deportivas generan recursos únicamente a través del corte de entradas o el deportista a través del salario que acuerde con la institución o los ingresos que tenga por ganar un torneo, por decir el caso de los golfistas o los tenistas que no están afiliados a ningún club, sino que realizan su actividad deportiva en forma individual, implicaría dejar de lado una fuente de ingresos que muchas veces es inclusive superior a los sueldos o a los premios que pueden ganar en los torneos. A su vez, el fenómeno del contrato, del patrocinio o sponsorización va ligado a un creciente fenómeno que tiene que ver con la introducción de los deportistas dentro de lo que es el Star System. El Star System es, digamos, un sistema que se creó en Estados Unidos para dar mayor difusión y promoción a los artistas que estaban ligados originariamente a la industria cinematográfica. Y después ese modelo trató de replicarse y se replicó con mucho éxito en los deportistas. Y la pregunta es, ¿por qué este modelo de Star System que coloca al deportista en un aura de superior alcance, de gran influenciación, se provoca, está directamente asociado a las características personales de ese periodista, de ese deportista, a los valores que promueve y a su capacidad de influenciación en las conductas de consumo de los destinatarios de estas campañas de patrocinio. El patrocinio publicitario está dentro de lo que son las estrategias de marketing que pueden seguir las empresas con el fin de promover un mayor alcance de sus productos, con el fin de incrementar las ventas, de conseguir nuevos mercados o de consolidarse. Y el objetivo que tiene, o esto se consigue, a través de este mayor alcance de difusión que tiene el deportista. Cuando nosotros nos ubicamos en lo que es un Star System, va asociado también a la mayor difusión que tienen los deportes a través por ejemplo, de canales que son exclusivamente de contenido deportivo, a través últimamente de las redes sociales que han cobrado un auge impresionante. Y no solo el auge de la difusión que logran, sino también la posibilidad de generar de estrategias de micromarketing a través de la segmentación del público consumidor con datos muy puntuales de edad, sexo,
preferencias de consumo y demás. Y cuando vemos que un deportista puede llegar a tener 300 millones de seguidores, 150 millones de seguidores, vemos que el patrocinio es una forma de estar presente en todo momento en un público que se selecciona, digamos hoy, con un elevado grado de precisión. En este caso, el patrocinio está enrolado dentro de lo que se conoce como publicidad below the line, es decir, es una publicidad de que uno no ve en forma evidente, como puede ser un anuncio, que lo ve específicamente en un anuncio publicitario en la radio, en televisión, donde el contenido va montado en un contenido no comercial o a veces separado del contenido comercial, y con esto lo que se logra es un mayor nivel de penetración del contenido que se busca promover. A su vez, las empresas que utilizan el contrato de patrocinio, lo que buscan en el deportista es generar impregnancia de los valores que promueve en un muy corto plazo de tiempo. Al ser muy corto el plazo de tiempo en el cual se puede lograr esa relación entre los valores que promueve o tiene implícitos el deportista y la marca, muchas veces el nivel de inversión o los resultados se consiguen mucho más rápido. Lo del nivel de inversión es relativo, porque en Estados Unidos solo el negocio del patrocinio es billonario a nivel anual. Justo antes de venir para acá estaba leyendo una estadística, en el año 2003 se invirtieron en patrocinio en los Estados Unidos en deportistas 1,6 billones de dólares. Hoy debe ser por lo menos 2 veces esa cantidad, porque fue creciendo el patrocinio conjuntamente o de la mano con el estallido de las redes sociales, es decir, cada vez más se invierte en el patrocinio publicitario. Entonces, nosotros vamos a tener que en el contrato, si ya introduciéndonos un poco en el contrato, saliendo de las razones por las cuales justifican la aparición del patrocinio de los deportistas, vamos a encontrar que es un contrato que básicamente tiene dos partes: un patrocinante, que generalmente o siempre es una empresa que quiere promover algún producto o un servicio, y el patrocinado, que puede ser un club, puede ser un deportista o inclusive puede ser un determinado evento deportivo. En cualquiera de los casos, las características troncales son las más, se repiten. En el caso de los deportistas vamos a tener un tema muy particular, que son las cláusulas morales, que va a ser el punto que quizás más nos vamos a abocar. En lo que tiene que ver con las características del contrato, vamos a contar que un contrato bilateral, que es un contrato oneroso, que es un contrato de colaboración, que es un contrato inclusive de duración, y que también es intuitu persona. En el caso de que sea un club, obviamente no será intuitu persona, la relación estará establecida también con un carácter de especialidad con el club, y no será accesible el contrato, porque el club tiene determinadas características por las cuales uno quiere adherir a determinada institución deportiva y no a otra. Pero en el caso del deportista, persona humana, indudablemente es un contrato intuitu persona. ¿Qué son, en definitiva, las cláusulas morales? ¿Por qué son importantes las cláusulas morales que estén contempladas dentro de los contratos de patrocinio? Los motivos son varios. La misma razón que hace que una empresa quiera asociarse a la imagen del deportista, entendiendo por imagen no solamente la cuestión física o fisonómica del deportista, sino con todo el contenido que implica el deportista en su conducta, tanto como fuera de la cancha, vamos a encontrar que muchas de esas características no son repetibles en otros tipos de deportistas, y lo que se busca es alinear los valores o las conductas que promueve o sientes en un deportista con la del producto en el cual, el producto, evento o institución que se quiere patrocinar. En esto resulta fundamental esa alineación de valores sea coherente y que pueda ser sostenida en el tiempo. Si
en la etapa previa en la cual estamos seleccionando al candidato para ser patrocinado, existe un error por parte de aquellos que lo vamos generalmente a tener, o va a existir una mayor posibilidad de que exista eh, un futuro conflicto. A su vez, hay otra característica muy importante de por qué son importantes, no solo en la alineación de los valores, sino que está dando un fenómeno muy reciente en los deportes, es que los deportistas suelen ser modelos de ejemplo, role model para determinada sociedad, pero a diferencia de lo que ocurría cuando apareció el Star System en la industria cinematográfica y los actores en esa época tenían cierta madurez y cierta edad y sabía cómo comportarse, cómo expresarse, en el deporte es una situación inversa. Los deportistas cada vez se incorporan a los clubes o a la actividad deportiva en una edad mucho más temprana, con lo cual no llegan muchas veces con una madurez suficiente como para poder controlar sus acciones o ajustar sus acciones a lo que se pretende de ellos. Entonces, esta corta edad que se ha visto como un problema en determinados deportistas que han tenido inconvenientes, algunos notorios, Israel Folau, Kobe Bryant, por citar algunos, han tenido un impacto negativo en las marcas. Entonces las marcas necesitan cuidarse desde el punto de vista de la repercusión que un efecto negativo de una conducta negativa de uno de sus patrocinados puede tener sobre la marca. Entonces, si bien es muy positivo que tengan una amplia difusión, una capacidad de influenciar las conductas de consumo de los consumidores importante, también es importante el tema de la impregnancia de valores que pueden asociarse a la marca. También es cierto que esto constituye un gran riesgo, porque el enorme alcance que tienen los deportistas, si no respetan las conductas que les son solicitadas o realizan algunas que están prohibidas, el impacto negativo puede ser muy importante, inclusive de, por ejemplo, para un club, la pérdida de un auspiciante, como pasó en el caso de Israel Folau para el seleccionado de Australia de rugby. Todas estas cuestiones hablan un poco de por qué es necesario la introducción de las cláusulas de moralidad, que algunos hablan de cláusulas de moralidad haciendo hincapié en el objeto que tienden a proteger, otros hablan de contratos, cláusulas de reputación, tratando de ver cuál es el objeto que yo quiero proteger, es decir, que no quiero tener una pérdida de reputación, y otros que hablan de cláusulas de comportamiento o cláusulas de conducta, porque entienden que la moralidad está sujeta a un territorio y a una época determinada y que naturalmente esto varía en el tiempo y en realidad lo que pretenden los patrocinantes es que se respeten determinadas conductas. Con lo cual, cualquiera de estos nombres, cláusulas morales, cláusulas de reputación, cláusulas de conducta, son válidos y el nombre que nosotros les otorguemos en definitiva no es tan importante como si el contenido que les demos a estas cláusulas. En definitiva, el objeto de estas cláusulas lo que buscan es que una conducta durante el ejercicio del deporte o fuera del ámbito del deporte, en la vida privada del patrocinado, no implique un impacto negativo para el patrocinante. Y en esto surgen bastantes problemas porque dependiendo del tipo de conducta que le sea prohibida o el tipo de conducta que sea buscada que realice un patrocinado, va a tener colección con algunos derechos. Entonces, lo primero que nos lleva a esto a pensar es que no existe una cláusula universal por la cual se puedan establecer conductas morales que puedan ser replicadas en todos los contratos ni respecto de todas las personas. En esto, al momento de pensar o de redactar las cláusulas morales, lo que vamos a tener que tener en cuenta primero es la propia personalidad del deportista, el objetivo particular que tiene el patrocinante. Por ejemplo, un aspecto muy común es poner que tengan una buena conducta deportiva. Sin embargo, con Allen Iverson, cuando jugaba en la NBA, al patrocinante, que era Reebok, le gustaba que la conducta
deportiva no fuera tan correcta. Querían cierto grado de agresividad en el jugador porque era lo que la marca buscaba, es que se la viera como una marca agresiva, con jugadores que tenían mucha personalidad. Lo mismo hubiera pasado en los Detroit Pistons de los 76, donde estaba Dennis Rodman. Sin embargo, a Dennis Rodman determinadas cuestiones que estaban afuera de la cancha le pudieron hacer perder millones de dólares en patrocinio. Entonces, estos ejemplos nos ponen a las claras de que no siempre el mismo comportamiento que una marca pretende se ajusta a lo que se busca en ser patrocinado. Esto naturalmente va a cambiar según el espíritu de la marca, lo que busque la marca y lo que busque en el deportista. Por eso es tan importante lo que dijimos antes, es que los valores de la marca se alineen con los valores del patrocinado. Y a su vez ver qué es lo que uno pretende. Este universo de cláusulas que nosotros podemos disponer, también a veces entran en colisión con otro tipo de derechos, como pueden ser el derecho a la libertad de expresión. Nosotros tenemos que la Constitución Nacional nos dice que nosotros podemos expresarnos libremente, pero también es claro que tenemos que hacernos cargos de nuestras consecuencias. Un ejemplo con esto pasó con Israel Folau, que sería un jugador de la selección de Australia de rugby, en el cual, por ejemplo, efectuó manifestaciones claramente en contra del colectivo LGTB y en contra del matrimonio igualitario. ¿Qué pasaba? El seleccionado de Australia estaba patrocinado por la aerolínea Qantas, que era una aerolínea que tenía una firme posición a favor del colectivo LGTB. ¿Cómo terminó esto? Qantas hizo una presión enorme sobre el seleccionado de Australia, sobre uno de los jugadores estrellas del momento del seleccionado de Australia, y Israel Folau terminó siendo excluido del seleccionado de Australia. Naturalmente, Israel Folau puede pensar lo que quiera, no estar a favor, decir que no comparte las ideas y todo lo demás, pero para el patrocinante era clave que los jugadores del seleccionado de Australia no es que estuvieran alineados con el colectivo LGTB, pero por lo menos si pensaban lo contrario, que no lo dijeran. Entonces era una conducta prohibida específicamente en el contrato de patrocinio que tenía el seleccionado australiano con la aerolínea Qantas. Por más que pidió disculpas por las expresiones que tampoco fueron muy buenas, Israel Folau no jugó más en el seleccionado australiano. Entonces, en este punto hay que ver también cómo chocan esos derechos de libertad de expresión y cómo es expresado en las respectivas cláusulas. En España pasó lo mismo, y también asociado a lo que era la libertad de expresión. La marca Kelme auspiciaba un equipo deportivo, uno de sus deportistas pidió en su momento de que un terrorista condenado por 25 asesinatos, creo que era de ETA, se le diera la libertad porque estaba en una huelga de hambre que ponía en riesgo su vida, y la marca Kelme suspendió el patrocinio a ese deportista. Entonces uno también se trató el tema de la libertad de expresión, y lo cierto es que los juzgados dijeron que la libertad de expresión debería analizarse a la luz del contrato de patrocinio que tenían firmado, y que el público consumidor podía llegar a entender que si no suspendían ese contrato de patrocinio, la marca estaba avalando las expresiones de ese deportista que estaban a favor de un condenado por asesinato de 25 personas. Que determinó el juzgado que era totalmente lícito terminar o rescindir ese contrato de patrocinio. Como verán, los términos en los cuales redactamos estas cláusulas son muy importantes, y para tener en cuenta esto hay un par de tips que son necesarios contemplar a la hora de verificar cómo vamos a redactar esas cláusulas, y están asociadas fundamentalmente a tener un alto grado de precisión en la terminología en que se utiliza, o sea, conceptualizar bien cuál es la conducta que yo pretendo que realice un deportista, cuáles son los hechos que yo no pretendo que ejecuten, o sea,
abstenciones o determinadas conductas positivas o determinadas conductas a las cuales se tiene que abstener el deportista. Hay que tener en cuenta también la temporalidad, o sea, el contexto histórico en el cual se da. Con los jugadores de béisbol, por ejemplo, las cláusulas de patrocinio que estaban asociadas al consumo de alcohol en los años 60, 70, no eran muy mal vistas que los tipos que consumieran bebidas alcohólicas. Además, en algunos casos era un signo de masculinidad, verlo tomarse un whisky, inclusive hasta antes del partido. Hoy te ven cerca de una botella antes de un partido y tenés un problemón. Si te ven con una conducta alcohólica o en estado de ebriedad en la vía pública, por más que sea un día que no jugues, un día que no entrenes, podés tener algún tipo de sanción. El tema es que como la conducta del deportista va a estar asociada o vinculada al contrato, tiene que ser muy preciso también para poder después suspender o terminar con rescindir el contrato de franquicia, tiene que ser muy específica la redacción de la cláusula que va a limitar determinada conducta. Es decir, estas cláusulas van a ser de interpretación restrictiva para que sean aplicadas sin lugar a dudas por los juzgados. Si las cláusulas son demasiado amplias, demasiado ambiguas, no están asociadas a un contexto, vamos a tener que siempre puede existir algún ámbito de libertad, como implica la restricción de un ámbito de libertad, esa restricción tiene que ser de carácter objetivo. Y además tenemos que tener en cuenta el contexto cultural que hay, porque los deportistas los tenemos dentro de los equipos, sobre todo cuando estas cláusulas de moralidad son establecidas no ya desde un patrocinante, sino desde una entidad deportiva, también tenemos que contemplar que los clubes y sus deportistas están hoy también globalizados, con lo cual implica muchas veces una multiculturalidad dentro de un mismo equipo. Eso lo podemos encontrar en un equipo de fútbol español que tenemos personas que provienen de Sudamérica, personas que provienen de África, personas que son europeas, personas que son del norte de Europa, personas que son del sur, cristianos, musulmanes, ateos. Y esto podría llegar a pensar, ¿cómo debo pensar esa cláusula? Porque una de las conductas fundamentales que tiene que respetar el sujeto patrocinado es no solo el de realizar la actividad deportiva, sino también de prestar colaboración al patrocinante para realizar determinadas conductas. ¿Cuáles son esas conductas? Generalmente participar en las publicidades, acceder a hacer un post en las redes sociales, hacer una aparición en un evento público. Entonces, esas conductas que parecieran sacadas de contexto, que cualquiera puede respetar, aparecer en un evento determinado, quizás para un musulmán aparecer en una presentación de Moet Chandon implique que no pueda volver a su país, porque rompió una regla básica, que es no bebidas alcohólicas. Entonces, también tenemos que tener presente que estas cláusulas, sobre todo cuando son impuestas en los clubes, tienen que tener presente esta multiculturalidad y generar excepciones, según el caso, para deportistas que no se puedan ver forzados a realizar prácticas que son absolutamente contrarias a sus creencias o a sus convicciones más íntimas, porque esto naturalmente va a terminar colisionando con derechos que son de mayor envergadura y que en el caso en concreto pueden llegar a generar una excepción justificada del deportista o de la misma institución a someterse a determinada cláusula moral. Otro tema que a raíz de esto, que no ha sido muy investigado, es el que hablamos recién, porque siempre cuando nosotros hablamos de cláusulas morales vemos que el sujeto obligado termina siendo el deportista al respetar estas reglas de conducta que se le establecen. Sin embargo, hay veces que también tenemos que tener en cuenta que no solo la reputación que puede ser damnificada o sufrir un perjuicio es la del patrocinante, sino también la del patrocinado. ¿Qué pasa? Que en los contratos de patrocinio muchas veces hay una amplitud muy grande respecto del sujeto al cual nosotros tenemos que prestar colaboración para promover un producto o un servicio. Y es usual que haya una cláusula que diga que se obliga al sujeto patrocinado a prestar colaboración para la campaña de publicidad del patrocinante,
subempresas asociadas, vinculadas, afiliadas y demás. La indeterminación del sujeto al cual yo termino resultando patrocinado y la indeterminación del producto o servicio hacen que en el futuro pueda existir una colisión y termine el sujeto patrocinado teniendo que patrocinar quizás un producto con el cual él no esté de acuerdo. Supongamos, en el caso, volvemos con los musulmanes, quizás porque un ejemplo bastante fácil, que le obliguen a querer hacer a un jugador de fútbol de origen árabe una publicidad con una bebida alcohólica. O a una persona que es declarada vegana, inclusive antes de suscribir el contrato, que lo sabe el patrocinante, pero que 5 años después, o 2 años después, o 6 meses después, le dice, che, tenés que hacer una publicidad poniendo la cara en McDonald's. Bueno, lo que hay que saber es que cuando uno firma también ese contrato de patrocinio, lo firma con una persona que viene con determinadas características, determinadas convicciones, determinados valores, y uno, merced de ese contrato de patrocinio, no puede torcer o romper valores fundamentales que son de un deportista, o por lo menos no debería hacerlo. Por eso es que es tan importante en la etapa previa de la selección de cuál va a ser el deportista en el cual yo pienso apalancarme en sus valores, tener una adecuada selección del candidato. Y esto también nos lleva a ver en esta materia, y quizá en todas, cómo el rol del abogado cambió, o se vean por lo menos alterado, y que ya no puede ser un sujeto que actúe en solitario dentro de una determinada estructura, sino que tiene que aprender a trabajar con otros profesionales de otras áreas. Y también los profesionales de otras áreas tienen que entender de que la toma de determinada decisión tiene que estar integrada con el consejo legal y no que sea el último eslabón de la cadena cuando ya hayamos decidido a quién vamos a contratar, recién vamos a buscar el abogado porque muchas veces se encuentran con la respuesta que no quieren escuchar. Es decir, che, esto que vos pretendes de este deportista puede colisionar con tal o determinada cláusula o determinado producto o servicio que vos tenés. Lo mismo que para los clubes. O sea, los clubes sabemos que requieren de ingresos de fondos importantísimos para poder sostener sus planteles, para poder sostener la propia institución, sus instalaciones, realizar mantenimiento y demás. Entonces, si no pensamos bien estas cláusulas, si no pensamos bien qué es lo que pretendemos, qué es lo que podemos buscar, nos vamos a quedar cortos y vamos a generar instrumentos legales que no van a servir para solucionar los problemas que pueden plantear esto. En definitiva, esta cláusula podría también estar en espejo con los patrocinantes. ¿Cuál es el problema? Y hay una simetría de poder marcada a veces entre un club chico, entre un deportista que está arrancando, entre un deportista joven que necesita el patrocinio para poder tener acceso a determinados bienes para lograr un mejor entrenamiento y un despegue en la carrera. Pero naturalmente que si uno lo agarra a Messi o a Cristiano Ronaldo y le dicen, che, mira, acá vamos a poner indeterminado que vas a promocionar cualquier producto, lo más probable es que recibas un no o que estés en posición de decir que no. Y más allá de la asimetría de fuerza y del poder negocial que tengamos y que pueda manifestarse en el momento previo a la ejecución del contrato, también hay que ver que a pesar de haber sido firmado, si es legalmente exigible realizar alguna conducta no específicamente declarada que pueda contrariar valores fundamentales del deportista que se encuentra compelido por una cláusula moral o una cláusula de conducta. Aunque parezca un tema no muy habitual, lo cierto es que han existido, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más se utiliza el patrocinio publicitario, infinidad de casos en los cuales ha existido conflictos importantes respecto de las cláusulas morales, teniendo en cuenta que inclusive como enforcement o como elemento para forzar el cumplimiento de la conducta por parte de los deportistas, se establecen no solo la posibilidad de rescindir el contrato, sino cláusulas penales que suelen ser, dependiendo del deportista, dependiendo del patrocinante, millonarias. Con lo cual no solo nos enfrentamos a un problema de pérdida de un patrocinante,
sino también que reparar un daño que se ha ocasionado por una conducta, digamos, violatoria de una disposición o una estipulación contractual. Así que el tema es muy actual, es un tema importante porque puede estar presente en cualquier contrato de patrocinio, ya sea de un club con sus deportistas, de un patrocinante con su deportista, de un patrocinante con su propio club. El tema es que también vamos a tener que tener presente las particularidades que tiene el contrato del club con el deportista y ver qué es lo que pretende también los socios en esto, de ver a ver, a qué nivel de protección le damos a nuestros deportistas frente a determinadas situaciones. ¿Alcanza con la mera denuncia de una conducta ilegal, antijurídica, o vamos a esperar tener algún grado más de certeza para salir a cancelar a un deportista o sacarlo del plantel o dejarlo sin jugar? ¿Cómo interacciona esto con el convenio colectivo de trabajo del futbolista? Porque la obligación fundamental del deportista es entrenar, jugar en la cancha y tener una conducta que no afecte los intereses del club. Pero bueno, en esa descripción tan general entran en juego otros factores económicos. Que si yo agarro, suspendo a un futbolista, le baja la cotización y el club pierde. Entonces, lo que hay que tratar de lograr con este tipo de cláusulas, sobre todo de cláusulas cuando son del club para con sus propios futbolistas, es un equilibrio entre proteger la imagen del club, proteger la imagen del futbolista y proteger uno de los activos que tiene el club, que son sus propios deportistas. Cláusulas eh, muy severas en torno al patrocinio ha provocado que no se firmen los contratos de patrocinio, y cláusulas muy laxas han provocado que un contrato de patrocinio no pueda ser terminado porque estaba frente a una situación no prevista, o la situación estaba prevista, pero no estaba prevista cuál era la sanción específica que provocaba, y había que acreditar un daño a la imagen, a la reputación del patrocinado importante para poder rescindirlo. En la jurisprudencia hay de todo. Entonces, como conclusión, no hay cláusula modelo, la cláusula tiene que estar contemplada dentro de los contratos de patrocinio, tiene que existir previamente una adecuada alineación entre los valores del patrocinante y del patrocinado, tiene que haber una descripción precisa, detallada de cuáles son las conductas que se prohíben o cuáles son las conductas que se esperan por parte del deportista, tener presente el contexto en el cual se da, tener presente la multiculturalidad que hay hoy en todas las instituciones deportivas, y sobre todo llevar un adecuado track record de todos los contratos que yo tengo celebrados, porque puede ser que un contrato de patrocinio con una entidad termine colisionando con un contrato de patrocinio de otro, ver si incluyo todos los deportistas o no los incluyo, contemplar situaciones especiales en determinados patrocinios. Es decir, no es una tarea sencilla, sino que hay que dedicarle tiempo para hacer un análisis profundo y disminuir los riesgos de conflictividad, que como estamos hablando de personas que viven, que sienten, que son pasibles de tener situaciones problemáticas, necesitamos tener en consideración todos esos factores al momento de redactar las cláusulas para no tener conflictos ulteriores. Así que bueno, esto es el sentido de la charla, que trató de introducirlo a ustedes a un tema que es muy amplio, porque podríamos estar hablando de la colisión entre valores fundamentales de una cláusula y los derechos del deportista y los derechos del patrocinante, un rato bastante extenso, pero la idea era introducirlos en el tema y obviamente estar abierto a las preguntas o a los aportes que quiera hacer cualquiera de ustedes. No sé si levanta la mano alguno. Y si no pasa vos. Edita. No. Bueno, si quieren lo que vamos a hacer es expongo yo el tema, que es bastante concreto, y después, si quieren, al final, los que quieran hacer alguna acotación, alguna pregunta. La verdad que es bastante raro, porque acá hay
10 personas presenciales y bueno, hay bastante más por Zoom, pero es raro esto de hablar No así. sabes quién es. ¿No sabes? No sabes quién era. No, Lo pongo ahí. claro. Pero bueno, no, el Sí, tema, aparte me quedo medio viejo. el tema que les quería traer un poco es un tema con actualidad por la resolución, es una resolución cautelar que se dictó el mes pasado, sobre un tema que es bastante trillado, o sea, un tema que, es más, desde el Instituto de Derecho Deportivo le hemos dado algunas charlas sobre el tema, y es un tema que viene bastante conflictivo. Rápidamente habré preparado un PowerPoint, pero dado esta bimodalidad me parece más práctico hacerlo de esta forma. Digo, es un tema que tenemos que rápidamente hacer un antecedente para ubicarnos. Nosotros en materia de el agente de jugadores, aquella persona que representa los intereses del jugador frente a un club, en una transferencia, en un contrato de trabajo. Lo primero que tenemos que decir que nosotros a nivel local no hay una regulación específica, no hay una normativa que englobe, hay contratos incluidos en el Código Civil y Comercial, como el contrato de agencia, el contrato de mandato, el contrato de corretaje, que podemos sacar de cada uno de estos contratos algunas cuestiones, pero no tenemos como en otros países, una normativa integral que regule la gente. Entonces, donde sí hay regulación, y a eso nos vamos a referir, es a nivel internacional, a través de las federaciones, a través de la FIFA, y después cada una de las federaciones que ha dictado sus propios reglamentos, siguiendo los lineamientos que da la FIFA. Y en esa normativa internacional de la FIFA ha habido también una evolución. Fuimos de una primera etapa en un régimen muy reglamentado de parte de la FIFA, donde la figura del agente, para ejercer como agente, tenía que tener una licencia. No podían llevar adelante la actividad quien no tuviera esa licencia, que se obtenía a través de un examen, etcétera, etcétera. Y una serie de restricciones muy importantes, desde lo contractual, la duración del contrato, digamos, el tema del conflicto de intereses, la doble representación. Bueno, esa normativa rigió hasta el 2015. Y en el 2015 la FIFA trató de regular la actividad de los agentes y dicta un nuevo reglamento, el llamado Reglamento de los Intermediarios, donde empieza a flexibilizar, si se quiere decir, algunas cuestiones, suprime el examen por una entrevista, la jurisdicción FIFA, ante un conflicto, la gente antes podía recurrir a la jurisdicción FIFA, a través del régimen intermediario ya no podía. Y una serie flexibiliza las exigencias que antes tenían en el contrato de representación, pero casi al principio de que empezó a regir esto ya se empezaron a notar ciertas disconformidades internas de parte del mismo organismo, de la misma FIFA, y empezó a trabajar sobre una reforma. Y esa reforma es la que en definitiva es volver a los orígenes, es volver con algunos matices de diferencia, ¿no? Pero volver a los orígenes de la primera regulación, la regulación donde se volvía a regular a la gente como actividad profesional muy regulada, con el examen eh, para poder ser agente, la licencia, una duración máxima en el contrato de representación, una limitación muy severa en el tema del contrato, en el contrato de la posibilidad de hacer una doble representación, con una excepción que es nada más que al jugador y al club de destino, pero si no, no se puede ejercer la doble representación. Y un tema donde ahí sí donde fue el foco más conflictivo, en el tope, en el límite que se estableció a las remuneraciones de los agentes. Es decir, eh, antes había una recomendación, si se quiere, pero no había una norma donde dijera el agente no puede cobrar más de tanto. Bueno, ahora sí, ahora con esta normativa FIFA sí. También tiene unas limitaciones muy importantes respecto del vínculo con los menores de edad. Eh, una cuestión que también incluye el nuevo reglamento es que permite, no, en realidad
prohíbe la exclusividad absoluta, porque uno cuando realiza un contrato de representación, ¿qué pretende? Que durante el plazo que dura ese contrato, no pueda venir otro agente a querer interferir en la actividad que yo estoy haciendo, y de alguna forma también que el jugador no pueda, digamos, omitir mi participación y firmar. Eso en cualquier contrato de representación se establece esa exclusividad con ese alcance, o sea que el jugador no pueda solo omitir mientras tenga el contrato vigente. Bueno, esto el nuevo reglamento lo prohíbe. Incluso uno obviamente ponía esa cláusula de exclusividad y ponía una cláusula penal. También lo prohíbe el nuevo reglamento. Entonces, a partir de que este reglamento, que tuvo 2 fechas de operatividad en el 2023, pero digamos, estaría operativo, empezaron a venir determinadas acciones judiciales promovidas por los mismos, la Cámara de Agentes o por distintos agentes, para tratar de frenar la aplicación de este reglamento. Y antes de llegar a este fallo, porque este fallo que yo les traje, que es un fallo, les decía, de Buenos Aires, un fallo Salomón, ahora, después a los que les interesa se los puedo mandar, y hay un comentario ya publicado sobre este fallo. Es un fallo de la Justicia Civil y Comercial Federal, pero antes de llegar a este fallo, a Salomón, hay unos antecedentes. Todos estamos hablando desde la vigencia de este nuevo reglamento al que hacía referencia hasta llegar a Salomón. ¿Y cuáles son esos antecedentes? Y, por ejemplo, a nivel europeo, que, digamos, me llama la atención la importancia que le da, bueno, obviamente la tiene, ¿no? Pero la FIFA a todo lo que se resuelve en Europa, pero la realidad es esta. Los principales cuestionamientos en tiempo fueron de Europa. Primero hubo en España, en Alemania, en Inglaterra, y en todos esos lugares se obtuvieron medidas cautelares donde se dejaban sin efecto ciertos artículos de del reglamento, de este reglamento que empezó a regir en el 2023. Todo apuntado a las cuestiones que veníamos comentando, es decir, al tema del tope de los honorarios, vinculado al tema de la representación de menores, vinculado al tema de la exclusividad, vinculado al tema de la doble representación. Y claro, en realidad también hubo, esto yo les decía, estas cautelares de estos países en contra de la FIFA, pero también la FIFA recibió un respaldo de parte del TAS. El TAS es el tribunal arbitral donde las controversias internacionales entre jugadores, agentes, entre jugadores y clubes, digamos, es un organismo muy importante a nivel internacional. Y el TAS de alguna forma respaldó este reglamento, pero yo digo, y yo lo digo, fue un apoyo, no quiero decir con forceps, pero quiero decir, hay una sentencia que es muy antigua, que es sentencia Piau, donde de alguna forma se había analizado en el marco de lo que es la defensa de la competencia, la situación de dominio del mercado, obviamente, del mercado del fútbol de parte de la FIFA, eh, una cierta restricción a la competencia, pero estaba justificada de alguna forma. Y lo que dice acá el fallo del TAS, en definitiva, es, partiendo de esa base, primero dice que la FIFA, porque uno de los argumentos que incluso lo da Salomón, el fallo que estamos analizando, es, y acá la FIFA se está metiendo en una cuestión que es ajena al fútbol. No se está metiendo en una cuestión reglamentaria de un partido de fútbol, no, se está metiendo en un tema, en un negocio que no tiene. Y bueno, lo que dice el fallo del TAS es importante, dice, no, esto tiene que ver con el fútbol, hace a cuestiones neurálgicas la actividad de la gente, entonces le da legitimación a la FIFA, en primer lugar, para regular todo lo que tenga que ver con los agentes. Y después, lo que termina diciendo es, bueno, hay una posición de dominio, puede haber una cierta restricción de la competencia, pero está justificada. Digamos,
Pero en definitiva, y en lo que tiene que ver, le da el respaldo a la FIFA. Y hay una cuestión que creo que temporalmente es muy importante. Allá por fin del 2023, allá por fin del 2023, porque cuando sale yo les decía estas medidas cautelares a nivel europeo, sobre todo la que la FIFA le dio mayor importancia es la de Dortmund, la de Alemania. Primero lo que dice la FIFA es, bueno, momentito, esto es una resolución cautelar de Alemania, esto afecta a Alemania. O sea, esto va a afectar, obviamente, cuando haya un punto de conexión referido al país donde se dictó esta medida cautelar. Pero después le da un mayor. Hay otra cosa. Dice, se deja sin efecto. Ahí se cuestionaban ciertos aspectos del reglamento, ciertos artículos. No todo el reglamento. Si bien era bastante amplio lo que se afectaba, pero no estaba todos los artículos. Bueno, entonces lo que me dice, bueno, o sea, y en relación a todo el reglamento, pero en relación a Alemania. Y a fin del año pasado, en una circular que dicta la FIFA, extiende el ámbito de aplicación de esta medida cautelar de Dortmund. Si ustedes leen la circular, después también se las comparto, son 2 hojitas. Extiende el ámbito de aplicación y dice, esto en realidad afecta a toda la comunidad europea. Y entonces, como hay una cautelar, la FIFA obviamente recurrió a esa medida cautelar, entonces dice, atento que todavía el Tribunal de la Unión Europea no se expidió, y atento que esto puede dar lugar a una desigualdad, porque no podemos decir que no se aplique el reglamento en Europa y sí se aplique, por ejemplo, en América. Entonces, le recomienda a todas las federaciones de todo el mundo, esto fue 30 de diciembre del 2023, le recomienda a todas las federaciones de todo el mundo que por el momento, hasta tanto el Tribunal de la Unión Europea, por eso digo, qué importancia que le da a los tribunales europeos, porque digo, ¿y por qué no es importante lo que se diga en Sudamérica? Me siento tocado en el orgullo. Pero digo, hasta tanto no se expida el Tribunal de la Unión Europea, le recomienda a todas las federaciones que se suspenda la aplicación de los artículos cuestionados por el Tribunal este de Dortmund. Y hay una cosa que yo les decía, por eso digo, me llamó la atención, es que sobre fin de año, antes de que la FIFA dicte esta circular, hubo un fallo del Tribunal de Justicia Europeo, el 21 de diciembre, días antes, en el tema donde había un planteo de la Superliga para poder realizar una actividad por fuera de lo que era la UEFA y la FIFA. Y el Tribunal de la Nación Europea le bajó una línea en esta resolución, que fue contraria a los intereses de la FIFA, que es bastante contundente. Por ejemplo, las normas de la FIFA y la UEFA exigían que las nuevas competiciones de fútbol estuvieran sujetas a su aprobación previa y prohibía a los jugadores participar en esas competiciones. ¿Y qué dijo el máximo tribunal europeo? Dice, el tribunal consideró que la organización de competiciones de fútbol es una actividad económica y por lo tanto debe cumplir con las normas de competición y respetar la libertad de circulación. Las normas que otorgan a la FIFA y a la UEFA control exclusivo sobre la explotación comercial de los derechos relacionados con esas competiciones restringen la competencia, dada su importancia para los medios, los consumidores y los espectadores de televisión de la Unión Europea. Y hubo otro fallo relativo a patinaje en el mismo sentido. Así que ahora vamos a analizar Salomón, que es el fallo local, pero digo, no está claro el panorama a nivel internacional que puede pasar. Está claro que la FIFA tomó debida nota de un poco del panorama a nivel europeo y puso, por lo menos en gran parte del reglamento, un freno. De hecho, hay ciertas cosas que siguen operativas. De hecho, el último examen, acá los exámenes son en mayo y en septiembre. El de mayo se tomó. Pero fue antes del fallo de Salomón.
que no sé qué va a pasar en septiembre. La misma semana, creo. Se fue la misma semana, porque acá los exámenes que ahora, es decir, a ver, y antes de entrar en Salomón, hay cosas de la nueva reglamentación, de la nueva normativa, que son muy buenas. Es decir, yo creo que el hecho de darle carácter internacional nuevamente a la gente, que la gente que tenga la licencia acá pueda estar en Turquía, puede estar en Arabia Saudita o en cualquier parte del mundo, es importante. Si no, el agente que tenía que hacer estaba obligado a buscar un agente, a buscar otra gente, a compartir la comisión. Eh, Otra cosa, por ejemplo, el tan cuestionado tope de los honorarios. Está bien, somos abogados los que estamos acá, ¿no? Somos todos abogados, pero digo, está bien, después pone una restricción, pero hay un mismo salvoconducto que da el nuevo reglamento. Dice, no se podrá cobrar más de tal porcentaje, dependiendo si es el contrato, si es al club comprador, al club vendedor. Pero eso no opta a que se pueda cobrar por otros servicios. Otros servicios. Ese es el concepto que busca el reglamento. Ahora, después sí pone una limitación, esos otros servicios, no tienen que tener nexo causal, bueno, pero da una salida para buscar, a ver, ¿qué era lo uso y costumbre en cuanto a la comisión? Un 10%, un 10%, que la gran mayoría cobraban un 10%. Había algunos que cobraban un poco más, pero en línea general el uso y costumbre era el 10%. Bueno, Salomón. Salomón es una medida cautelar. Rápidamente le digo lo que se cuestionó en Salomón, que vuelvo a decir, es bastante amplio. La exigencia de la licencia otorgada por AFI y FIFA como condición sine qua non para desempeñarse como representante, la obligación del examen previo, la limitación de los plazos contractuales. Esto lo que yo les decía, en el régimen de intermediarios anterior, uno podía pactar un contrato por 5 años, por 8 años. Hoy volvemos a lo que era el régimen originario de 2 años. El impedimento de la representación múltiple, la prohibición de la exclusividad. Esto realmente a mí me parece que está mal, digamos. Yo he hecho varios contratos de representación, he actuado también como representante en otro momento temporal, pero digo, a mí me parece que es justo darle un límite, después podemos decir la cláusula penal es abusiva, todo lo que quieran, pero la exclusividad para mí tiene que ser que no pueda venir un tercero a interferir y que el jugador no pueda buscar ese tercero a través de una simulación, digamos, para decirlo, pero bueno, es una opinión, pueden discrepar, por supuesto. La prohibición de representación de menores, en realidad hay una limitación temporal que no se puede acercar a los menores antes de determinada edad que estén para poder firmar el primer contrato, que acá en Argentina son 16 años. El tope de los honorarios. Después que era un proyecto, porque recién ahora está, bueno, acá está Germán, que está con el tema, está ha profundizado mucho el tema de derecho de formación y derecho de mecanismo de solidaridad. La Cámara de Compensación está trabajando sobre ese tema, todavía estaba lejos de poder intervenir en la comisión de los agentes. Y bueno, y el tema de la publicación de la información. Bueno, todo eso fue lo que se cuestionó en Salomón, el fallo Salomón. Caso Salomón. Quise entrar para ver, porque esto fue en mediados de mayo, quise ver si la Cámara había resuelto, no sé si alguien de los que está acá presente sabe, no pude acceder, incluso a una abogado de Buenos Aires, para saber si la Cámara, pero creo que por el tiempo que pasó, entiendo que la Cámara todavía no se ha despedido. ¿Cuáles fueron los argumentos de estos agentes que metieron la demanda, ingresaron la demanda? Que se avanzaba contra el derecho constitucional, el derecho artículo 14 de trabajar y ejercer industria lícita. Esto que yo les decía que el TAS lo avaló, le dio legitimación a la FIFA, pero vuelve a traer ese argumento. Los agentes dicen, la FIFA pretende regular la actividad comercial de los agentes y representantes en aspectos que nada tienen que ver con el desarrollo del deporte, ya que se trata de una actividad comercial, una actividad mercantil.
Después, otro argumento que utilizaron los agentes es que se creaba una barrera de entrada al mercado de agentes, esto es lo que yo les decía, la restricción a la competencia. Después se estableció, y después vamos a ver cuando vamos a analizar los argumentos de la resolución, le dan mucha importancia, y vieron que ahora está muy de boga con el proyecto de ley base, todo el tema de la autonomía de la voluntad. Bueno, acá también dice que los incisos 8, 9 y 10 del artículo 12 constituyen una clara violación a la libertad de contratación y a la autonomía de la voluntad, dado que establecen que en una misma transacción el agente solo puede prestar su servicio a una sola de las partes. Lo que yo les decía, la prohibición de la doble representación, salvo que represente al jugador y al club de destino, al club comprador, con el consentimiento de ambas partes. Después también cuestiona la prohibición de la exclusividad, que es lo que yo le decía y daba mi juicio de valor. Bueno, hacen toda una mención al tema de la publicación de los datos, que viola la ley de 25.326 de la protección de los datos personales. Bueno, esos más o menos son... Ah, perdón. El último argumento, que las disposiciones del reglamento implican una práctica anticompetitiva y que violan la ley de defensa de la competencia. Esos son los argumentos que dio para que el juez haga lugar a la cautelar. Y el juez, como medida cautelar, siempre cubriéndose que esto es provisorio, que esto es sin perjuicio, para mí entra en cuestiones que, digamos, es muy difícil que después en una sentencia pueda apartarse de algunas conclusiones. Bueno, en primer lugar, sostiene que se vulneran los derechos constitucionales de la autonomía de la voluntad y el derecho a trabajar. Contundente juez dice, acá, prima facie, se violan esto. Y después otro argumento que utiliza el juez es que esto que ya el TAS lo había legitimado, que yo decía, dice, no lucen razonables las modificaciones que se pretenden introducir en la medida que ninguno de los artículos del reglamento cuya suspensión se requiere se encuentran relacionados con el desarrollo o práctica del deporte, estando claramente enfocado en la regulación de la actividad de los agentes sin ningún tipo de delegación o autorización legislativa. Es decir, vuelve con el tema de la falta de legitimación de parte de la FIFA de regular estos aspectos. También considera el juzgado federal, que se atenta contra la libre competencia. Sin mencionar la ley de defensa de la competencia, dice que se atenta contra la libre competencia. Y después hace una referencia y dice, digamos, no importa que en otros países haya habido resoluciones, yo acá estoy cuidando la seguridad jurídica de los negocios que pueden llegar a ser estos legitimados, estos agentes, y entonces justifica por qué, independientemente de que hay otras resoluciones en danza, dicta su... Y también hace una mención, ¿vieron esa circular que yo mencioné? Esa circular de la FIFA sobre el 30 de diciembre. Dice, bueno, independientemente de la circular de la FIFA, que recomienda dejar sin efecto estos artículos, yo le tengo que dar, vuelve al concepto de seguridad, porque independientemente si no, mañana la FIFA se arrepiente y le ordena a la AFA que vuelva a implementar todo, entonces con esta resolución le doy seguridad a los actores. Y le impone hace lugar a la cautelar y le impone ¿cómo se dice? Una caución, sí, de 300 UMA. 300 UMA. El UMA está más barato que el SUS acá. No llega a 15 millones de pesos. Nada. Nada. Así que bueno, esto es más o menos, y si como conclusión, y lo que creo que decía antes, yo creo que el panorama no está nada claro. Yo creo que me atrevo a decir que hay grandes chances que el Tribunal Europeo pueda llegar a fallar en contra de los intereses de la FIFA. Y ahí no sé, porque es como que con la circular la FIFA se encerró, porque dijo, yo voy a estar a lo que diga el tribunal, al máximo tribunal europeo, sin perjuicio que dice en un momento, dice, a mí me dio la razón en esa circular que yo le digo, después se las comparto, la Corte Suprema del Fútbol, que sería el TAS.
Pero bueno, más allá de esta cuestión semántica, yo creo que hay incertidumbre de lo que puede pasar. Hoy por hoy está rigiendo esta cautelar, por eso me gustaría saber qué va a pasar con la Cámara, si la Cámara va a confirmar o no la cautelar. Obviamente, mientras tanto, cualquier apelación que haya hecho la AFA o la FIFA tiene efecto devolutivo, como toda medida cautelar, con lo cual se debe cumplir. Así que bueno, ahora sí, tanto en el tema que dio Sebastián como esto, tanto a los que acá presentes, si quieren acotar alguna pregunta o a los que están por Zoom, y desde ya gracias por haber prestado su tiempo para esta actividad en conjunto con el Instituto de Derecho Deportivo, que acá está su presidente, el doctor Germán Gerbaudo, y bueno, a mí me toca estar al frente del Instituto de Derecho Comercial y Económico. Así que si quieren hacer alguna pregunta, a disposición, y tanto Sebastián, que está acá al lado mío, ahí estamos los dos, y acá los presentes también, si quieren hacer alguna pregunta. Un aplauso, sí, un aplauso. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, pongan el micrófono, no sé si yo tengo que activar algo, o levanten la mano, no sé cómo. O hablen. O hablen, pero están desactivados los micrófonos. Acá Jorge quiere hacer no sé cómo desactivar. Ajá, ahora. Ya. ¿Me escuchan Ahora ahí? sí. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias. Muy buena la charla de los dos expositores. Yo creo que la circular esa a la que vos referías recién, Sí, de FIFA, la circular tiene, ¿no es cierto?, el fundamento en que se iban a aplicar varios artículos, mejor dicho, se iba a aplicar todos los artículos del reglamento en Sudamérica o fuera de Europa, y muchos artículos que quedaban afectados por la medida cautelar no iban a ser aplicados en Europa. Entonces, íbamos a tener en vigencia dos reglamentos 2023, uno con todos los artículos y otro con algunos artículos que estaban vedados. Creo que esa medida de la circular de la FIFA es coherente, pero también se ata a lo que se vaya a resolver en definitiva. O sea, le va a dar la razón acá a la justicia, va a actuar como ha actuado siempre poniendo los reglamentos y decir, bueno, a partir de ahora se va a aplicar este tipo de reglamento. Ahora le está dando la razón a la justicia, y creo que en definitiva, si se confirma la resolución esa, me parece que FIFA va a dar marcha atrás con el reglamento y va a adaptar las cláusulas a lo que se resuelva judicialmente. Es mi opinión, ¿no? coincido 100%, porque yo creo que hizo lo que tenía que hacer. Después lo otro son lectura entre que uno puede hacer de por qué el momento que lo hizo, con lo que yo dije, que justo lo que había resuelto hace unos días antes el Tribunal Europeo. Pero digo, entiendo que está bien lo que vos decís, porque si no iba a haber una discriminación. En un lugar se aplica en forma completa y en otro lugar se aplica un 20%. O sea que no, hizo lo que tenía que hacer, sí, estoy de Bueno, acuerdo. aparte que las operaciones son siempre internacionales. Claro. ¿Qué va a aplicar en Argentina un reglamento y en Alemania otro Claro. por el mismo traspaso a un futbolista? Así Exactamente. que bueno. ¿Hay alguna pregunta más de los colegas que están en el Zoom? Bueno, acá hay uno que quiere hacer una pregunta. Bueno, les agradecemos nuevamente en nombre del colegio y de los dos institutos organizadores, y gracias también a Sebastián. Muchas gracias a todos.